Bueno, son las 12:05, entonces vamos a comenzar ya. Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que os vamos a presentar oportunidades de financiación para la industria agroalimentaria, tanto oportunidades nacionales como regionales. Tenemos con nosotros a María López, consultora senior de Biconsulting, y Hola, Pablo buenas. Landecho. Hola, ¿qué tal, María? Y Pablo Landecho, director de Biconsulting. Y ellos nos presentarán la... Hola, Pablo. Hola, buenos días, ¿qué Buenos tal? días. Ellos nos presentarán, nos irán presentando diferentes convocatorias. Comenzaremos con el PERTE de descarbonización. María, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Vale, pues cuando quieras, adelante. Vale, muy bien. Voy a darle a compartir. Va- Vale, no sé si lo veis. Entiendo que Sí, sí. perfecto. Vale, Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por la introducción. Vamos a intentar sintetizar aquí diferentes oportunidades de financiación con la idea de que os llevéis a las ideas principales y bueno, pues a partir de ahí podamos identificar oportunidades para vosotros. En relación a la presentación, uy, espera, no me deja. ¿Vale? Ah, vale, es que no me deja avanzar, perdón. El contenido de la presentación, en primer lugar, las ayudas a la descarbonización de las empresas, que incluimos información sobre el PERTE descarbonización industrial y los certificados de ahorro energético CAE. Luego hablaremos de convocatorias regionales de Aragón, algunas las conocéis, algunos de vosotros, y después hablaremos de la financiación CETI para la innovación tecnológica. Por último, daremos unas pinceladas de otras ayudas a la I+D que son de inminente convocatoria o están abiertas, por si fuera de vuestro interés, si nos da tiempo también a lo largo de la reunión de hoy. Entonces vamos a empezar con las ayudas a la descarbonización de las empresas. Comentaros que esta ayuda, la del PERTE de descarbonización industrial, surge de unos compromisos que existen a nivel de Unión Europea para la reducción de las emisiones en las empresas. Y a raíz de estos compromisos se diseña este proyecto estratégico para la recuperación, transformación económica que se llama PERTE Descarbonización Industrial, que está en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su eje central es la transformación del sector manufacturero a procesos más descarbonizados y más competitivos. Hay dos ámbitos diferenciados, unas medidas transformadoras de impulso a los proyectos de descarbonización, que tiene varias líneas de actuación, y otras medidas que son facilitadoras para apoyar a esos objetivos y conseguir que se cumplan esos objetivos de descarbonización. Vamos a incidir en la línea de actuación A, que es la que está pendiente de nueva convocatoria más inminente y en la que más os aplicaría a todos vosotros. En la línea de descarbonización que vamos a comentar, se apoyan proyectos individuales o consorciados para la descarbonización de los procesos productivos de la industria manufacturera, los TENAES del 10 al 32. Las solicitudes tienen que presentarse para una única planta industrial, mediante un proyecto tractor que puede englobar diferentes proyectos o subproyectos que llamaremos proyectos primarios. Las inversiones tienen que estar todas orientadas a la única planta industrial y centrada en el proceso productivo. El presupuesto mínimo elegible del proyecto tractor es 1 millón de euros. Esta ayuda tiene la característica de que se hace por concurrencia simple, por orden de presentación, lo que quiere decir que hay que ser de los primerísimos en entregar las solicitudes de ayuda. El mismo día que se abre, a la hora en la que se abra, ahí hay que hacer la presentación de solicitudes. Es muy importante para ello tener en cuenta que para la solicitud necesitamos aportar cierta documentación que requiere un trabajo importante, un trabajo intensivo de meses atrás y que, bueno, es necesario hacerlo para poder obtener toda la documentación en plazo. Por ejemplo, es necesario aportar una validación externa del cálculo de la reducción de CO2 estimados. Esto supone un trabajo muy intensivo de identificación de las inversiones, de hacer los cálculos y luego se tienen que verificar por una entidad externa. Esto dura un tiempo y es necesario hacerlo pues, con meses de antelación. Hay que aportar una autoevaluación del cumplimiento de DNSH que tiene que ser fiel para que luego en la posterior certificación que se realizará más adelante pues tenga coincidencia. Hay que aportar un plan de eficiencia energética y transición ecológica según la orden de bases, las ofertas de inversión, las ofertas de referencia en su caso, y es importante que para los proyectos de I+D+I también hay que aportar otra certificación de una entidad acreditada.
Esto también lleva su tiempo y por eso es importante trabajarlo también con meses de antelación. Esto quiere decir que si se previese, por ejemplo, la apertura en febrero del 2025, tendríamos que ya ponernos las pilas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de beneficiarios podrían acceder a esta ayuda? Pues empresas con actividad industrial durante al menos 3 años o agrupaciones de al menos una empresa industrial en la que todos los proyectos vayan dirigidos a la instalación principal, a la descarbonización de la instalación principal. Estas agrupaciones no tienen personalidad jurídica y todos los que la compongan tienen que tener mínimo 3 años de experiencia también en su actividad. Aquí tendrían cabida también las entidades de servicios energéticos. Eh, es importante también, vamos a resaltar a lo largo de la presentación diferentes cumplimientos de la ley de morosidad, por ejemplo, en este caso, lo veréis varias veces. Es necesario que los beneficiarios cumplan esta legislación. No sé si la conocéis, pero es una ley que no permite el pago a proveedores a menos de 60 días y hace un año y pico, creo que ya casi 2, se modificó la Ley General de Subvenciones para incluir este requisito también para los beneficiarios de ayudas, en el caso superiores a 30.000 euros, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta de cara a ser beneficiario y cómo cumplir esos criterios para cumplir adecuadamente con esta ley y su justificación. El periodo de ejecución de las actuaciones es desde la solicitud hasta 2028, lo sabremos exactamente cuando salga la convocatoria, y tiene que tenerse en cuenta que todos los proyectos primarios tienen que tener efecto incentivador. No se deben iniciar antes de la solicitud ningún trabajo de los proyectos primarios y por inicio de trabajo sería pues el inicio de la construcción, el primer compromiso en firme, etcétera, ¿vale? Estas cosas no se podrían hacer hasta hacer la solicitud. ¿Qué tipo de ayuda es? ¿Es una subvención, también es un préstamo o una combinación de los dos? ¿Vale? El plazo de amortización de la parte del préstamo son 10 años con una carencia de 3 y el tipo de interés se publicará en la convocatoria. En la última creo que era el 3 y pico. También queríamos resaltar que habrá que presentar garantías tras la propuesta de resolución definitiva, que dependerá después del tipo de calificación de la empresa y del tipo de ayuda que se vaya a otorgar. Los proyectos tienen que cumplir una de estas condiciones. Son condiciones bastante importantes que no todo el mundo puede cumplir y además de hacer el cálculo de la condición de que cumplan las empresas, también se tiene que validar externamente. Como os hemos dicho, esta validación se presenta con la solicitud. ¿Qué tiene que cumplir? Que la reducción del CO2 se ahorre 3.000 toneladas de CO2 anuales o que haya una reducción de más de un 30% anual. Para el cálculo de esta reducción de CO2 no se utiliza ninguna actividad que no esté directamente relacionada con el proceso productivo. Por ejemplo, la reducción de emisiones por el transporte de materia prima no entraría en el cálculo, ¿vale? Además, las empresas, además de lo anterior, de cumplir lo anterior, si es una empresa sujeta al régimen de comercio de derechos de emisión, tienen que acreditar otras cosas adicionales. En este caso, que al término del proyecto, la subinstalación se sitúe por debajo sustancialmente de los valores de referencia pertinentes, que se especifican en el anexo de la orden de bases con referencia de producto, de calor o de combustible, pues hay unos umbrales de emisiones diferentes. Además, hay que acreditar que el proyecto tractor supondrá una contribución de los objetivos climáticos de al menos el 40%. Todos los proyectos primarios se van a organizar conforme a unas etiquetas, vamos a decir, y unos coeficientes asociados a esas etiquetas, donde se calcula en porcentaje qué contribución climática en relación a esos coeficientes aporta cada proyecto primario. La suma de todos tiene que ser al menos el 40% en el proyecto tractor. Se excluirán los proyectos primarios que incumplan el principio del DNSH. Este principio es una condición definida en la comisión y obliga a que las inversiones no afecten significativamente en 6 objetivos medioambientales que están predefinidos. Están explicados de forma muy detallada ese perjuicio significativo que es en el artículo 17 del reglamento de taxonomía y ahí os indico pues una pincelada de qué objetivos, cuáles son los 6 objetivos: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio, uso sostenible de recursos hídricos,
transición hacia economía circular, prevención y control de la contaminación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Hay una autoevaluación en la solicitud que hay que completar en relación a estos apartados de cumplimiento de no afectar significativamente estos objetivos. Y luego se acreditarán con una certificación. Se excluirán también todas las actividades relacionadas con combustibles fósiles, incluidas aquellas que lo utilicen posteriormente, excepto solo en el caso de empresas que estén bajo el régimen RCD, para las que la utilización de combustibles fósiles sea temporalmente e inevitablemente, por la parte técnica, o sea, técnicamente inevitable, para conseguir una transición hacia un funcionamiento libre de esos combustibles fósiles. En este caso, estas entidades además tendrán que presentar con la solicitud un calendario en el que se detalla la entrada progresiva de la fuente de energía renovable hasta conseguir el 100% de eliminación de la combustible fósil. Y además también se les requerirá que al término del proyecto el uso de energía renovable sea al menos el 20% o un 10% en el caso de que estemos hablando de hidrógeno renovable. También se excluirán las actividades en el marco de RCD si las emisiones de GAI se sitúan por debajo de los parámetros de referencia en el ámbito de aplicación del régimen. Y se excluirán también compensaciones de costes indirectos del régimen, actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos puedan causar daños al medio ambiente y las actividades relacionadas con vertederos, residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico biológico, excepto algunas situaciones. Voy a intentar minimizar esto. Vale. Todos los proyectos primarios incluidos en el proyecto tractor que van a hacer, como hemos dicho, van a facilitar la descarbonización de la planta principal, de la instalación principal, tienen que clasificarse de manera doble, tiene que tener una doble clasificación. Por un lado, dentro de las líneas de actuación, en función del tipo de descarbonización, y por otro lado, dentro de las líneas de ayuda establecidas. Hay que elegir una de las líneas de ayuda y hay alguna de las líneas de actuación de descarbonización. ¿Vale? En relación a las actuaciones de descarbonización, os indicamos aquí las líneas de actuación. Hay una de reducción de emisiones directas de la instalación que tiene diferentes áreas, como la descarbonización de fuentes de energía, gestión de procesos industriales, gestión energética, descarbonización por reducción de recursos naturales y captura y almacenamiento de uso de carbono. La mejora sustancial de la eficiencia energética por el ahorro de energía eléctrica, y otra línea de actuación sería la de instalación de energías renovables para autoconsumo de la instalación principal en la que se realiza la descarbonización, y las líneas de I+D+I para impulsar la descarbonización de la instalación principal. Aquí incluye también estudios de viabilidad. El proyecto tractor tiene que tener obligatoriamente al menos un proyecto primario dentro de las tipologías 1 y dentro de la tipología 2. Por lo que respecta al otro encuadre, que sería en líneas de ayuda, tenemos diferentes opciones. Si es un proyecto de investigación, desarrollo experimental o de innovación en materia de organización y procesos, pues tendría ciertos gastos subvencionables, como por ejemplo estamos viendo aquí personal, amortizaciones, colaboraciones. El coste de la certificación que hay que entregar en la solicitud también estaría incluido. Si son estudios medioambientales y servicios de consultoría, pues serían los costes de la consultoría. Tienen que estar relacionadas con los siguientes apartados 4, 5, 6 que ahora hablaremos. En el caso de los proyectos primarios en la línea de ayudas e inversión en favor de la PYME, aquí incluiríamos los costes de activos materiales y activos inmateriales que contribuyan a los objetivos de descarbonización del proyecto tractor y también conlleven un cambio esencial en el proceso de producción. También estaría la línea de ayuda para inversiones en la protección del medio ambiente y descarbonización industrial. Y aquí hay dos áreas. Una es la de ámbito general, de protección del medio ambiente y descarbonización, y la otra es específica de la captura de CO2. ¿Vale? Entonces, para cumplir la inclusión en esta área B de inversión destinada a captura de carbono de procesos industriales, hay ciertos requisitos, como por ejemplo que estén integradas en una cadena completa esas inversiones,
que la subinstalación en la cual se aplique no funcione con combustibles fósiles, ¿vale? Ni se incentive la prolongación de su uso de combustibles fósiles. Y bueno, luego que el valor neto de la inversión sea negativo, teniendo en cuenta los costes de emisión de CO2 evitados gracias a la captura y almacenamiento del CO2, y acreditar que la opción de captura de carbono era la única viable o la única viable para ir más allá de la descarbonización conseguida por otras tecnologías. También están las actuaciones en el ámbito de ahorro energético o eficiencia energética con carácter innovador, las ayudas para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables para el autoconsumo en procesos industriales. Aquí sería importante que toda la inversión se realice en la instalación principal, en sus aledaños, y las instalaciones de generación de energía e instalación principal tienen que estar conectadas físicamente, ¿vale? La energía producida puede ser propiedad del solicitante o de un miembro de la agrupación del proyecto tractor. El coste subvencionable aquí sería el total de la inversión relacionada con la instalación de la nueva producción de energía a partir de fuentes renovables y podrá dedicarse pues, a esos apartados que comentamos ahí de energía eléctrica térmica, biocombustibles, etc. Se podrán incluir también inversiones de equipos de almacenamiento de energía eléctrica o térmica asociado con lo anterior, siempre que el 75% de la energía que absorban esos equipos anualmente proceda de la instalación de energía renovable que es objeto de subvención. Si no, no. Los gastos subvencionables en los apartados 4, 5, 6 que hemos comentado antes, medio ambiente, eficiencia energética y fuentes renovables para autoconsumo, serían los activos fijos, activos materiales y inmateriales, edificación, instalaciones. Ahí os comentamos brevemente todo el tipo de inversiones que pueden estar incluidas en estos apartados. No serían subvencionable ninguna inversión para adecuación a normas de la Unión, aunque no estén en vigor, excepto en el caso de que la inversión se termine 18 meses antes de la entrada en vigor en la norma. Como norma general, también todos los costes subvencionables se tienen que calcular comparando con una hipótesis de contraste. Esa hipótesis de contraste nos va a dar el valor del coste que va a ser subvencionable al final. Hay 3 escenarios para esa hipótesis de contraste. O bien que nuestra inversión se compare con una inversión menos respetuosa con el medio ambiente o menos eficiente energéticamente, en cuyo caso la diferencia entre el coste de la inversión que solicitaremos y el coste de la inversión menos respetuosa sería el coste subvencionable. Otra opción sería que mantengamos las instalaciones existentes en operación, en cuyo caso tendríamos que tener en cuenta el valor de la reparación, de la modernización y el mantenimiento de esas instalaciones. Y por último, pues el caso del arrendamiento financiero, también ahí sería comparando el coste para un arrendamiento menos eficiente con respecto al nuestro o menos respetuoso. En todos estos escenarios se tiene que cumplir la norma en vigor y la capacidad productiva y la vida útil tienen que ser también comparables. Alternativamente, cuando la inversión consista en la colocación de un componente añadido a una instalación que ya exista y no podamos obtener una inversión de contraste, los costes subvencionables pueden ser el total de la inversión. Aquí no estaríamos hablando de diferencias de nada, sino que sería el total de la inversión. Pero en todos los demás casos que no estén indicados antes, cuando no haya una hipótesis de contraste, el coste subvencionable podríamos pedir que fuese el total de la inversión, pero la intensidad de la ayuda se reduciría a la mitad. Esto es interesante técnicamente porque a veces las hipótesis de contraste son difíciles de conseguir, o bien hay una hipótesis de contraste que es muy cara y la diferencia con nuestro coste nos da una cantidad potencial de ayuda que no es interesante. Entonces, a lo mejor preferís que se reduzca directamente a la mitad de la ayuda prevista porque en cantidad resulta más interesante así. Aquí cabe señalar que estamos pendientes de la nueva convocatoria porque sí que es verdad que en otras ocasiones, otros PERTEs, esta opción la eliminaron, ¿vale? Entonces veremos en la próxima convocatoria si siguen manteniendo esta opción de reducir al 50% la ayuda prevista. Por último, también hay otros costes en los que no hay que comparar, sino que el total de la inversión es el coste potencialmente subvencionable, que os los indicamos aquí: infraestructuras para el transporte de hidrógeno, carro residual o CO2, o maquinaria y equipo que use hidrógeno renovable.
También os hemos remarcado, y lo veréis en varias de las diapositivas, que es preciso tener 3 ofertas de diferentes proveedores cuando el importe del gasto supera 40.000 por ejecución de obra o 15.000 por suministro de bienes o prestación de servicios. A veces se tiene que aportar en la justificación como es aquí y otras veces previamente, pero sí que es verdad que estas opciones de diferentes proveedores tienen que ser previas a la contracción del compromiso del bien o del servicio, a no ser que no haya suficiente número de entidades que lo suministren o presten. ¿Qué intensidad de ayuda estamos hablando? Pues el máximo es un 80% para cada proyecto primario y entidad beneficiaria. Dependiendo de qué tipología de proyecto primario estamos hablando, hay diferentes intensidades y también dependiendo de la tipología de la empresa, si es pequeña, si es pyme o no es pyme, que es grande, pues tenemos diferentes intensidades. Como decimos, el máximo es un 80%, pero sí que se podrá incrementar en algunos casos un porcentaje un poquito más, no respecto al 80, sino, por ejemplo, en un proyecto de investigación industrial que esté en una región asistida, pues podría incrementarse un poco más, un porcentaje más. El límite siempre va a ser el 80% para este PERTE, ¿vale? Esto se puede compensar con los ingresos obtenidos por la venta de CAEs, porque son compatibles y se podría llegar hasta el límite máximo, que sería el 100% de la inversión en el caso de obtención de estos CAEs. Pablo, si quieres Bueno, continuar tú. sí. Bueno, solo incluir un matiz aquí, María, de cara a María Eugenia y el resto de los asociados del clúster, ¿vale? Que sepáis que el PERTE de descarbonización, como bien ha dicho María, pues hay una convocatoria prevista y la convocatoria está prevista para el primer trimestre del año 2025. Entonces, si tenéis alguna actuación que creéis o algún proyecto que creéis que podemos encardinarlo dentro del PERTE de descarbonización, pues a vuestra predisposición. Ya realizaríamos en una parte el análisis, un diagnóstico de verdad si el proyecto encaja, no encaja, pero bueno, que sepáis que estamos ahí para ayudaros y en todo lo que pueda ser optimizar vuestros incentivos públicos, ¿vale? Dicho esto, pasamos a la segunda línea de actuación, que son los CAEs. Dentro de, recordáis, de el contenido que ha plasmado María al inicio de la presentación, dentro de las ayudas a la descarbonización estaba el PERTE de descarbonización industrial y luego los certificados de ahorros energéticos, que son los CAEs, ¿vale? El CAE va mucho más allá que las actuaciones de descarbonización, ¿vale? Estamos hablando de actuaciones de eficiencia energética. Comentaros como primer matiz, yo creo importante que os tiene que quedar. Esto ha venido y ha venido para quedarse, ¿vale? ¿Y cuál es el origen de esto? Entonces, pues esto ha surgido a través de un Real Decreto que publicó el Ministerio de Transición Ecológica, y es el Real Decreto 36/2023, y lo ha hecho por una razón fundamental. España, si volvemos un poco a los antecedentes, España, como Estado miembro que es de la Unión Europea, está obligada está obligada o tiene un compromiso con la Unión Europea de mejorar sus ratios de eficiencia energética. España y el resto de los Estados miembros, ¿vale? Y esos compromisos datan del año 2014, o sea, es que ya hace 10 años. Y el gobierno de España no ha hecho nada hasta la fecha. Hasta ahora, que ya se ha cansado y ha dicho, oye, vamos a mejorar los ratios de eficiencia energética de verdad. Entonces, el no hacer nada durante estos 10 años, lo que ha supuesto es que ha tenido que pagar una multa todos los años, una multa multimillonaria que, como bien podéis imaginar, no lo paga el gobierno de España. Aquí los paganinis, al fin y al cabo, somos los usuarios, somos nosotros, ¿vale? Pues, y diréis, ¿y cómo pagamos esa multa? Pues esto se realiza a través, los que al final recolectan estos dineros son las empresas suministradoras de gas, energía y petróleo, pues Iberdrola, Endesa, Repsol. Cada vez que nosotros repostamos el vehículo de gasolina, hay una parte de ese importe que va a pagar a esa multa, a esa sanción a la Unión Europea, ¿vale? Entonces el gobierno de España, pues al final lo que ha decidido es decir, oye, vamos a intentar de verdad hacer mejorar lo que son estos ratios y establecer un sistema por el cual obliguemos a las compañías a que realicen actuaciones de eficiencia energética, que podamos incentivárselas, podamos pagarles parte del coste en lo que están incurriendo. Y esto lo han establecido este sistema a través de este Real Decreto que os he dicho, que es el 36/2023, que entró en vigor el 26 de enero del año 2023. Entonces, dicho en materia, ya os contamos los antecedentes. O sea, el gobierno de España sí o sí quiere ahora mejorar estos ratios y para ello ha establecido un sistema en el cual está dispuesto a subvencionar, más que subvencionar, diría incentivar o pagar parte del coste de inversión en el que incurren las compañías cuando realizan
sustituciones de equipos que conlleven una eficiencia energética o adquisiciones de nuevos equipos, solamente en el caso de equipos de frío, nuevas adquisiciones solo se admite para equipos de frío que conlleven también pues, una mejor eficiencia, ¿vale? Y entonces, dicho esto, entramos en el tema. ¿Qué es un CAE? El CAE no es más que monetizar, hacer cash, esas actuaciones de eficiencia energética que realizan las compañías. Y luego os pondré ejemplos, ¿vale? ¿A quién aplica? María, por favor, pasa al siguiente diapo. Cualquier empresa que invierta en actuaciones de eficiencia energética. Os diga, que invierta en actuaciones de eficiencia energética, excepto, solo hay un pero, y es las actuaciones vinculadas a paneles solares o paneles fotovoltaicos, ¿vale? Estas van a seguir siendo tramitadas conforme a las ayudas que se sacan todos los años de IDAE, ¿vale? Y son incompatibles con estos CAEs que os estamos explicando ahora, ¿vale? Pero cualquier compañía, sea del sector industrial, del sector terciario, residencial, transporte o más que agrícola, agropecuario, que es la que se tiene en cuenta, ¿vale? Cualquiera compañía de esta índole que realice actuaciones de eficiencia energética puede recuperar parte del coste de la inversión. ¿Nosotros qué estamos haciendo con nuestros clientes? Lo que estamos haciendo es decir, estamos revisando muy bien lo que es su CAPEX, ¿vale? Es decir, para ver dentro de estas actuaciones cuáles serían susceptibles de acogerse a los CAEs, ¿vale? ¿Puedes pasar a la siguiente diapo, por favor, María? ¿Cómo funciona esto y cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que vosotras, compañías, recuperéis parte de ese coste de la inversión en el que incurrís? ¿Vale? Es decir, pues es muy sencillo. Lo primero, os pedimos una serie de información mínima del proyecto que lleváis entre manos. Pongo un ejemplo, pues una empresa industrial que resulta que está realizando una sustitución de un compresor de aire comprimido. Es decir, oye, pues los compresores son una de las actuaciones susceptibles de que podéis recuperar parte del coste. Pues entonces le decimos, oye, pásame la información técnica o el manual de funcionamiento del compresor que tenías antes, de por cuál lo vas a sustituir del nuevo, para que podamos de verdad cuantificar qué ahorros, que sería el paso 2, qué ahorro produce en términos de CAE ese proyecto, esa sustitución de ese equipo que estáis realizando. Nosotros esto lo realizamos, para que lo sepáis, a través de un partner nuestro con el que nos hemos asociado y que se llama del CAE, ¿vale? Y del CAE, que es el que tiene el equipo aquí habilitado para poder cuantificar de verdad qué ahorros se están produciendo. El siguiente paso sería este equipo, una vez ha valorado el ahorro que se ha producido, pues os dice de qué valor de CAE estamos hablando. Pues, por ejemplo, en las sustituciones de los compresores de aire comprimido, el retorno del coste de la inversión está siendo elevado. Nos estamos hablando de un término medio de cerca de un 40% del coste. Entonces, es que no es nada despreciable. Como término medio en todas las actuaciones, me gusta decir que prácticamente las que hemos trabajado nosotros este año están entre el 15 y el 30% del coste de la recuperación como término medio, ¿vale? Pero hay en algunos casos en los que inclusive hemos llegado hasta el 100% del coste, ¿vale? Entonces, ¿y por qué? Pues porque aquí el Ministerio lo que ha hecho es habilitar unas formas de defender estos ahorros, de calcular este valor del ahorro. Una de ellas es a través de unas fichas estándar que ha publicado el propio Ministerio, y otras de ellas es a través de un proyecto, lo que ellos denominan proyecto singular, en donde tú le explicas cuál es la actuación que estás realizando y tú realizas la estimación de los valores de ahorros que se están produciendo. Y ellos, evidentemente, luego el Ministerio te lo tiene que aceptar. ¿Y cómo te lo acepta? Pues conforme el siguiente paso que os estamos viendo, el paso 3 que veis ahí, ¿vale? Hay que verificar esos ahorros, hay que llevarlos a una entidad de verificación aprobada por AENOR. Pues el ECUA y la CIE, estas que trabajan la I+D, pues ellas también han conseguido la calificación como verificadores para poder trabajar también lo que son los CAEs, ¿vale? Entonces, es decir, esta entidad de verificación, una vez aportado el proyecto que le llamamos nosotros, tiene un plazo de un mes prácticamente para devolverte lo que es la verificación, y una vez de vuelta lo subimos a una plataforma del Ministerio que tiene a su vez también un plazo de 30 días para responderte que es ok, y en caso de que no te responda, pues opera silencio administrativo positivo. Se entiende que el CAE ya está emitido y es en ese momento en el que vosotros tenéis que cobrar prácticamente lo que sería ese CAE, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Cobrar, dirás de cobrar. Estamos hablando de un servicio en el que vosotros lo que estáis vendiendo es
un activo inmaterial, estáis vendiendo un ahorro energético teórico calculado en función de unas fórmulas que ha publicado el Ministerio, ¿vale? Y que se ha producido con motivo de esta sustitución de ese equipo que habéis realizado o la adquisición de ese equipo nuevo frío, ¿vale? Que tiene que ir vinculado al proceso productivo. Entonces, si habéis hecho estas cosas, ¿vale? Sois susceptibles de poder recuperar el dinero. Entonces, ¿y cómo lo recuperáis? Vosotros tenéis la obligación de comprometeros a vender esos ahorros que se producen a un sujeto delegado. Cuando yo os hablaba antes, digo, nuestro partner, ¿quién es? Del CAE. Del CAE es un sujeto delegado. El Ministerio de Transición Ecológica ha habilitado a 40 empresas para que puedan trabajar esto, ¿vale? Del CAE es una de ellas, que tiene la licencia para poder trabajarlas, ¿vale? Entonces tenéis que comprometeros a un sujeto delegado que le vais a ceder esos ahorros. Es decir, ¿cómo estamos haciéndolo con nuestros clientes? Lo que estamos cerrando es, una vez calculado por del CAE lo que son los ahorros que son susceptibles de generar esas actuaciones que llevan las compañías, les oferta un precio fijo indexado también a la evolución de cómo vaya el mercado del CAE cada año, porque esto, cada año, en el mes de enero, el Gobierno de España publica el precio que está dispuesto a pagar por los CAEs, ¿vale? Entonces, oye, pues si va a pagar más el año que viene, lo lógico es que vosotros os comprometéis a ceder estos ahorros, ¿vale? Es decir, pues que cobréis más. Si va a pagar menos, lo lógico es que se regularice también a la baja. Y estamos cerrándolo así con nuestros clientes, ¿vale? Entonces, vosotros os comprometeríais con un sujeto delegado a cederles estos ahorros, el sujeto delegado realizaría todo este trabajo que estáis viendo aquí en esta diapositiva y cuando llegáis a la fase 5, ese día prácticamente que está emitido el CAE, vosotros emitís una factura para que el sujeto delegado os pague. Estáis vendiendo un activo inmaterial. Entonces dices, esto suena raro y dices, ¿cómo puede ser que se ha generado un sistema en el que yo qué tengo que pagar? Tú no pagas, tú cobras, ¿vale? Tú cobras porque tú lo que pagas es la inversión que estás realizando y lo que te está diciendo el gobierno es, oye, de esa inversión que te estoy realizando yo te voy a financiar una parte, ¿vale? Y entonces tú estás vendiendo parte de ese ahorro inmaterial que se te está produciendo, de ese ahorro energético activo inmaterial que tienes, ¿vale? Y eso es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, María, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva? Entonces, como os he dicho antes, aquí lo importante es ver de verdad qué actuaciones tenéis, ¿vale? Y también me gusta decir que esto actuamos con el CAPEX que vais a tener de cara a futuro, pero también en el que ya habéis incurrido. ¿Por qué lo digo? Porque aquí la administración pues, ha empezado tarde. Entonces, le he dicho, desde que publicó la normativa hasta que esto se ha puesto, está en ebullición, es que ha pasado más de un año. Nosotros ahora, en este último trimestre, ya hemos generado muchísimos CAEs a través con este partner, pero es verdad que estamos en el último trimestre del año 2024 y esto está vigente desde enero, desde el año 2023. ¿Eh? Entonces, esto hace que si vosotros ya habéis ejecutado algunas sustituciones de equipos, pues todas aquellas en el que el primer pago de esa sustitución del equipo sea con posterioridad al 25 de enero del año 2023, sería susceptible de generar CAEs, ¿vale? Podéis recuperar parte del coste de la inversión, con lo cual en los clientes lo que estamos diciendo es lo primero, decimos, oye, vamos a segmentar tu CAPEX en dos, el que ya has ejecutado y por otro lado el que tienes previsto ejecutar, ¿vale? Y primero lo que vamos a hacer es trabajar sobre el que ya has ejecutado, que ese ya te va a producir un retorno mucho más rápido, ¿vale? Entonces, dicho esto, nosotros a vuestra predisposición para que si de verdad queréis que hagamos un análisis, decir, oye, mira, pues como nosotros lo estamos trabajando y en función a lo que tú has invertido, en nuestro partner, que es este sujeto delegado, os podría abonar tanto y estamos hablando de tal bolsa. Oye, pues me interesa, lo trabajamos. Pues en el caso que os interese, lo que hay que hacer es, entraríamos en esto, en ver facturas para de verdad poder afinar lo que serían los cálculos. Segundo paso sería tenéis que firmar un convenio CAE, que sea el convenio estándar y está en la página del Ministerio, con el sujeto delegado, donde os comprometéis de verdad a vender estos ahorros, porque estos sujetos delegados, su labor está en cuantificar el ahorro, en verificarlo. Ellos se comen los costes de la verificación con la entidad de certificación, ¿vale? Y diréis, ¿y estos entonces dónde tienen la ganancia? Pues ellos tienen la ganancia entre el trabajo que ellos realizan y el precio que os pagan a vosotros, luego eso lo tienen que revender. ¿A quién se lo revenden? Se lo tienen que revender a un sujeto obligado, que son las empresas comercializadoras que os hablaba al principio de gas, energía y petróleo, que son las obligadas a captar esto, ¿vale? Entonces ellos esto se lo tienen que acabar vendiendo a Endesa, Iberdrola y a Repsol, ¿vale? Entonces el negocio de ellos está en hacer un acopio muy grande de CAEs para tener un poder de negociación importante con Endesa y con Iberdrola. Ahí está en ese margen, ¿vale? Lo que os pagan a vosotros
¿vale? Más sumado todo el coste de sus gastos y luego, por otro lado, al valor al que lo repercuten. Pues en ese diferencial es donde ellos tienen la ganancia, ¿vale? Y entonces, vosotros tendréis que vender, y volviendo a esto, ceder, obligaros, comprometeros a ceder esos ahorros a este sujeto obligado a través de un convenio tipo que se fije, donde se regula lo que sería el precio. Ellos os pedirían unos datos básicos del proyecto, ¿vale? Y en base a eso lo defenderían, ¿vale? Y lo aportarían. Pasa a la siguiente, por favor, María. Por último, deciros solo, ¿qué ventajas tiene esto? Pues bueno, pues evidentemente esas actuaciones que vosotros van a hacer reducen vuestra huella de carbono, en vuestros ratos mejores de eficiencia energética se mejoran, ¿vale? Esto que estáis haciendo además es compatible totalmente con al final con los criterios que diría de ESG y de taxonomía. O sea, estos ahorros los podéis certificar dentro de los informes de información no financiera que son preceptivos y que por tamaño algunas de vuestras compañías ya tenéis que llevar a término, ¿vale? Económicamente, pues bueno, evidentemente mejora la rentabilidad de vuestros proyectos, porque si os están retornando parte del coste de la inversión que estáis incurriendo, pues bienvenido sea, ¿vale? Independencia, sí, aquí esto es, pues, bueno, pues que, ¿por qué lo digo independencia? Porque yo creo y lo que yo recomiendo a mis clientes, les digo, oye, el sujeto delegado y el partner con el que nosotros vamos, yo tengo la garantía de que es muy bueno porque ya analicé en su momento prácticamente el por qué asociarme con él. Y entonces dije, yo creo que aquí hay una serie de requisitos fundamentales, ¿eh? Que tiene que llevaros a vosotros a poder elegir quién es la persona, el sujeto delegado que os realice este trabajo. Y os digo lo siguiente, creo que debe cumplir, lo primero es que tenga solvencia. ¿Por qué? Porque él es el que os tiene que pagar a vosotros los ahorros. Cuando vais a esa lista de 40, si vais al ministerio de ver sujetos delegados que son, ahí hay muchos que detrás no tienen la solvencia. Es que hay algunos que son competidores nuestros en el campo. Nosotros somos una consultora que nos dedicamos a la utilización de incentivos públicos. Pero es que yo no tengo 800 millones de euros para pagar a las compañías estos ahorros. Estamos hablando de unos importes millonarios los que hay que pagar, ¿vale? Con lo cual tienes que tener solvencia. Entonces, yo lo primero que hice es buscar dentro de estos cuáles me merecían que tuvieran solvencia. Del CAE está fundado por Honorato López Isla. Honorato López Isla era el antiguo CEO de Unión Fenosa. Pues monta esta sociedad con unos fondos de inversión que han metido 800 millones de euros, con lo cual tiene los fondos. Punto número uno. Dos, que tenga experiencia. Y dirá, experiencia, pero si esto es nuevo, diría, no, no, esto no es nuevo, o sea, es nuevo para el gobierno de España, pero el gobierno de España lo que ha hecho es copiar y plagiar lo que ya en Francia lleva funcionando desde hace 10 años, ¿vale? Y entonces yo lo que hice dentro de estos partners, de estos 40 que había, era buscar a ver quién me garantizaba que supiese hacerlo. Y entonces esta compañía que es del CAE, la CEO se llama Elena González. Elena González era la responsable de eficiencia energética de Acciona hasta hace un año y medio que se ha ido para fundar esta compañía junto con Honorato López Isla, ¿vale? Y como responsable de eficiencia energética de Acciona, Acciona venía siendo sujeto delegado en Francia desde hace 5 años, ¿vale? Con lo cual sabe lo que lleva entre manos. Y es más, Elena González fue la consultora para el Ministerio de Transición Ecológica para poder implantar este sistema, con lo cual tiene la interlocución con la administración. Esto es lo que hizo que yo al fin y al cabo entre los que había pues decidiese asociarme con ella. ¿Y por qué digo esto? Digo, nosotros, como bien os hemos dicho, somos una consultora que llevamos 24 años asesorando a nuestros clientes. Tenemos una cartera de clientes muy importante en las cuales les hemos metido en la rueda de los CAEs. Nuestro partner tiene que ser alguien que de verdad sepamos que lo haga bien y que no ponga en peligro lo que nosotros ya tenemos conseguidos con nuestros clientes. Solo os puedo avanzar que este último año, vamos a cerrar. Nosotros somos muy fuertes en automoción y nos hemos metido con clientes de automoción para hacer esto y está siendo todo un éxito. Entonces, digo, esto no lo desmerezcáis, no lo obviéis y os diréis, de verdad ha venido para quedarse y os invitaría de verdad a que os metáis en la rueda del sistema, ¿vale? Agilidad, en la siguiente característica que dices, pues efectivamente, esto no es, el timing es importante. Esto no es como una subvención a la que tienes que incurrir, tienes que ser seleccionado y en muchos de los casos tienes que ejecutar el proyecto y luego se te reembolsará. Aquí si tú haces el procedimiento que está establecido y que se fija en este Real Decreto, y le he dicho conforme a lo que os he explicado antes, de calcular el ahorro, llevar la verificación, hacerlo, esto se cobra rápidamente porque además esto lo tiene que pagar el sujeto delegado. Con lo cual, estamos hablando, y vuelvo a lo de antes, había dos sistemas, fichas estándar y fichas singulares. Si vamos por una ficha estándar, desde la puesta en marcha del equipo nuevo que se sustituye hasta que vosotros emitéis la factura, hablamos de un plazo de 2 meses.
porque antes de la puesta en marcha del equipo, del CAE ha trabajado ya el proyecto para que el día que pongáis en marcha el equipo, ese proyecto se lleve a la entidad de verificación, al ECUACIE, que tiene los 30 días y en los 30 días nos tiene que dar el informe y nosotros subirlo a la plataforma del Ministerio, que en los 30 días siguientes nos tiene que pronunciar y si no se entiende emitido el CAE. Con lo cual, en 2 meses tendréis una factura con el ingreso extraordinario que se produce por esto. Si hablamos por la otra sistema, que sería el de proyecto singular, entonces ahí hablamos en términos de entre 4 y 5 meses. ¿Por qué? Porque hay que montar un expediente mucho más solvente en el sentido de que ya no va por la ficha del ministerio y hay que demostrar al ministerio cómo se producen esos ahorros y obliga a realizar unas mediciones que hay que desplazarse inclusive a las plantas vuestras para hacer unas mediciones e intentar optimizar esos valores. O sea, lleva algo más de tiempo, ¿vale? Pero bueno, digo, 4 o 5 meses respecto a lo que sería la presentación de una subvención hasta que te resuelven, seleccionan y te dan, el tiempo no tiene nada que ver, es muchísimo más ágil, ¿vale? Y luego, pues bueno, lo último que os decía ya, conocimiento y rigor. Es un equipo con experiencia que creo que es importante, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, si queréis, lo digo por concentrarnos, no sé, que luego se concentren todos al final. Prefieres, María Eugenia, que lo hagamos al final, pero como queráis, a vuestra disposición por si antes de pasar al siguiente tema queréis. Sí, 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 como esta parte ha sido muy densa, si tenéis alguna duda antes de pasar al siguiente bloque. Bueno, pues pasamos al siguiente y si no ya Pasamos al en la siguiente. última ya surgen luego, pues luego Sí, lo hablamos, ¿vale? sí, Vale, y si gracias. surgieran preguntas posteriormente, pues también podríamos responderlas. Perfecto. Tenéis nuestro contacto al final. Vale. Vale, después del primer bloque y vamos a empezar el segundo bloque de convocatorias que serían las de Aragón, ¿vale? Aquí vamos a hablar de algunas concretamente, en este caso de las ayudas TDI FEDER que están convocadas y la solicitud se acaba el 15 de enero de 2025. El enfoque de estos proyectos es de transformación digital, sostenibilidad, innovación o crecimiento y competitividad de empresas que puedan considerarse de actividad industrial o conexa. Conexa son las vinculadas a la actividad industrial o que presten servicio a la industria, como por ejemplo las empresas tecnológicas. Por actividad industrial en la comunidad, en Aragón, se entiende es mucho más amplio de lo que puede abarcar otras ayudas a nivel nacional. Hay muchos más TENAES que las propias de las empresas industriales que podrían tener cabida. ¿Qué tipo de ayuda es? Es una ayuda por concurrencia competitiva. Aquí no es el primero que entre, sino que tiene que seleccionarse a las entidades en función de una baremación. Solo se podrá presentar una solicitud por beneficiario. Los beneficiarios son las empresas que desarrollen su actividad en Aragón y que mantengan, es importante, hemos resaltado aquí el tema del mantenimiento del empleo. Si no mantienes el empleo es imposible ya presentarte. Tiene que estar mantenido el empleo desde la solicitud desde el mes anterior a la solicitud del proyecto hasta el final del proyecto, ¿vale? Se exige también el cumplimiento de pagos de la ley de morosidad y luego comentar también que el periodo de ejecución de las actuaciones va a ir hasta el 31 de mayo de 2025. Hay dos tipos de posibles de ayudas. Las ayudas en esta convocatoria hay tanto ayudas de régimen de minimis como de reglamento de exención por categorías. En el caso de inversiones cuyo inicio sea anterior a la solicitud, siempre dentro del plazo de 1 de junio de 2024, a ellas solo les podrá aplicar las ayudas de minimis. Estas ayudas de minimis son ayudas que son más pequeñas que las otras, que las del reglamento de exención por categorías, o que pueden ser más pequeñas, que no tienen que pasar ciertos controles europeos y que tienen una cierta limitación, que es que no se puede superar más de 300.000 euros en 3 años desde la obtención de la concesión hacia atrás. Un requisito importante es que hay que ejecutar al menos el 50% del proyecto, si no, la ayuda se cae. Y en la justificación tienes que aportar 3 ofertas de diferentes proveedores de todas las inversiones, ¿vale? Siempre que superen estas cantidades que os indicamos. Volvemos a resaltar el tema de los criterios y baremación. Os hemos indicado el link para acceder a la guía publicada por primera vez sobre esos criterios y sobre la definición de esos criterios. Hay criterios basados tanto en el proyecto como en la empresa, como en la propia solicitud. Son bastantes, son muchos criterios y la guía ayuda muchísimo a su entendimiento. Además, aporta ejemplos también. El año pasado hubo proyectos que con 210 puntos se quedaron fuera. Entonces, aquí hay que intentar abarcar cuantos más puntos de baremación mejor. Hay mucha competencia y hay que trabajar muy bien esos criterios, ¿vale? ¿Qué líneas de ayuda hay?
Pues TDI FEDER apoya las ayudas regionales. Hay unas líneas de ayudas regionales a la inversión, que es para las inversiones en activos nuevos, materiales o inmateriales, que se excluyen aquí los terrenos y las parcelas, para crear un nuevo establecimiento, o bien la ampliación de un establecimiento existente, o bien la diversificación de la producción de un establecimiento en productos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción. Si una gran empresa quiere adherirse a estas ayudas, solamente la aplicaría para la parte del reglamento de exención por categorías, solo podría optar a la actividad, a una nueva actividad económica. Para parte de minimis podrían ser las dos. En el caso de las ayudas de inversión en favor de las pymes, aquí solo afecta al término municipal de Zaragoza y el tipo de inversiones que aplicarían serían las mismas que en el anterior punto. Hay otra línea de ayuda para las inversiones en consultorías técnicas, os detallamos ahí qué tipo de consultorías. Otra línea de ayudas para la investigación y desarrollo y otra para la innovación en materia de procesos y organización. La tipología de proyectos que pueden estar englobados en estas actuaciones están descritas ahí para que veáis un poquito qué se entiende como proyecto de investigación o de desarrollo. Perdón. Aquí indicar que los costes que se aceptan son personal y subcontrataciones, ¿vale? También están las ayudas relacionadas con los gastos de propiedad industrial, costes de validación y defensa de patentes, etc. Es habitual que un proyecto presentado a TDI FEDER aborde diferentes tipologías de inversiones que pueden asociarse a cualquiera de estas líneas de ayuda. Entonces, se podría presentar un proyecto en varias líneas, ¿vale? Por ejemplo, un proyecto de desarrollo de un proceso que lleve asociado también una inversión en maquinaria. Entonces, podrías optar a presentar el proyecto en varias de las líneas de ayuda. Comentaros también que el máximo de ayuda son 500.000 por solicitud o beneficiario. De esos 500.000, el máximo por mínimo serían 300.000, como hemos comentado antes. Y el tipo de ayuda se reparte en función del ámbito geográfico, del tipo de empresa que sea y del tipo de reglamento al que te acojas, ¿vale? Es diferente si es una gran empresa que se presenta en un proyecto de investigación industrial o si es una gran empresa que se presenta en el ámbito geográfico de Huesca por ayudas a la inversión. El porcentaje de ayuda es diferente y bueno, pues ahí los tenéis todos reflejados. También queríamos comentar las ayudas al fomento de la economía circular, que son proyectos de inversión en economía circular y proyectos que tengan investigación y desarrollo relacionados con la economía circular, que permitan mejorar el proceso productivo para conseguir los objetivos propios de la economía circular. El presupuesto Disculpa, mínimo, María, en las ayudas que acabas de terminar de explicar, ¿son individuales o pueden ser en cooperación? las ayudas que hemos comentado son individuales. Vale. Vale, en relación a las de fomento de economía circular, puedes presentar hasta un máximo de 3 anualidades consecutivas. Las beneficiarias son empresas. También se exige el tema del mantenimiento, de cumplimiento de plazos con respecto a la ley de morosidad y el mantenimiento del empleo igualmente desde la solicitud hasta el fin del proyecto. El periodo de ejecución de las actuaciones en la última convocatoria era de 1 año, desde octubre del 23 a septiembre del 24. Veremos a ver en la próxima convocatoria si mantienen este periodo. Los proyectos no pueden haberse acabado o ejecutado íntegramente antes de presentar la solicitud, pero sí pueden haberse iniciado, siempre que estén en ese margen, ¿vale? Entonces, también están los proyectos de I+D en economía circular. Estos sí que tienen efecto incentivador y tienen que presentarse desde el inicio del proyecto hasta el fin. El periodo de ejecución sería desde el inicio del proyecto, desde la solicitud, hasta el fin de periodo elegible. Con la salvedad de que sí que se van a aceptar proyectos que vengan de convocatorias anteriores y que se presenten a la siguiente convocatoria hasta que se acaben el máximo permitido, que son 3 anualidades. Es preciso ejecutar el 50% del proyecto, al menos, además del mantenimiento del empleo, que recalco que es muy importante. La ayuda se subvenciona a fondo perdido, pero diferentes regímenes. La ayuda a la inversión será bajo el régimen de minimis y la ayuda a la I+D
bajo el régimen de la sección por categorías. ¿Qué tipo de líneas de ayuda hay? Para las ayudas a la inversión podrían tener cabida proyectos de digitalización, de modernización tecnológica, para automatización de procesos y la implantación de soluciones, todo ello relacionado con la economía circular, y aquí entrarían inversiones en el ámbito de las TICs. Y luego habría otra opción que serían inversiones de activos fijos que están relacionados también con los objetivos de la economía circular y que no tendrían por qué estar relacionados con las TICs. ¿Vale? Las ayudas a la I+D relativas a los procesos o productos, todo relacionado con la economía circular, podrían abordar proyectos que fuesen de codiseño de productos y procesos, también de valorización de subproductos o residuos, etcétera. O sea, allí os indicamos las 4 actuaciones posibles, pero bueno, va todo girando en relación a esto. No se considerará subvencionable la valorización energética y eliminación de residuos. Aquí os hemos resaltado otra vez el tema de la convocatoria anterior, que los gastos de I+D que vienen de la convocatoria anterior pueden volver a presentar. El proyecto de I+D que fuese aprobado en la convocatoria anterior puede volver a presentarse a esta convocatoria siempre que no se hayan acabado los 3 años límite. Y los gastos elegibles para ese proyecto que viene de la convocatoria anterior tendrían que estar en el plazo que marque la nueva convocatoria cuando se explique. ¿Vale? Si ese proyecto aún continúa un año más, los gastos de la siguiente anualidad se podrían solicitar en la siguiente convocatoria. ¿Vale? Siempre hasta el máximo de 3. También hay que tener en cuenta aquí lo de las 3 ofertas. Es importante tener esto claro, que abarca bastantes ayudas. El importe máximo de la ayuda considerando ambas líneas, ascendería a 450.000 euros. En la ayuda de la inversión, el máximo incentivo son un 40% del coste subvencionable, y en la línea de I+D, pues hasta un 50%, si es investigación. También queríamos comentaros algo sobre el tema de las ayudas PPAC. Hablar un poco por encima de esto, está pendiente de convocatoria. Bueno, son subvenciones para la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. El presupuesto serían mínimo 100.000 euros. Los beneficiarios serían personas físicas, jurídicas o agrupaciones titulares de industrias agroalimentarias que transformen, comercialicen o desarrollen productos agrarios o productos alimentarios bien enumerados en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la UE, o bien fuera de que den lugar a productos fuera del anexo 1 del TFUE, siempre que la inversión esté en el medio rural. Además, si hay actividades subvencionadas con un producto no enumerado en el anexo 1, serían subvencionadas solamente las pymes. Aquí también se exige el cumplimiento de plazos de pago de la ley de morosidad, y el periodo de ejecución de las actuaciones es desde la solicitud. Aquí es necesario también recalcar que será necesaria un acta de no inicio antes del inicio del proyecto en sí. Entonces, dentro de esta situación habrá trabajos y habrá gastos que no son susceptibles, que no van a incumplir este no inicio de las actuaciones, que se pueden realizar. Algunos de ellos son subvencionables igualmente, aunque se hayan realizado, y otros no. Por ejemplo, los honorarios técnicos, el tema de permisos, licencias, el acopio de material de construcción, cosas así, podrían ser subvencionables y no darían lugar a un problema con el tema del no inicio del proyecto antes del acta. Por otro lado, otros gastos, como por ejemplo terrenos o cimentación, estos no serían subvencionables, pero tampoco impedirían que se pudiera elevar el acta de no inicio. ¿Vale? Entonces, todo esto hay que verlo también. ¿Qué actividades son subvencionables? Pues las inversiones materiales o inmateriales que tengan la finalidad de transformar, comercializar o desarrollar productos agrícolas, incluidos o no en el anexo, y también la implantación de tecnologías y procedimientos para obtener productos nuevos de mayor calidad, para abrir a nuevos mercados, etc. ¿Vale? Os hemos incluido aquí todas las actividades que son subvencionables. No sería subvencionable, por ejemplo, la mera reposición o sustitución de equipos o maquinaria sin que tuviera esta finalidad. ¿Qué tipo de gastos son subvencionables? La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, la compra de maquinaria y equipos de primera mano,
costes generales, etc. Hay que ejecutar también al menos el 50% del proyecto y las 3 ofertas en este caso se tienen que presentar en la fase de solicitud con carácter previo a la contratación del proveedor. Tienes que tener estas 3 ofertas, presentarlas en la solicitud para que la puedan valorar. Esta ayuda es de concurrencia competitiva, tienes unos criterios de baremación importantes en los cuales la creación de empleo tiene bastante importancia y bueno, la subvención no podrá superar el 1.000.000 de euros por proyecto ni el 40% de las inversiones subvencionadas, dependiendo de si la subvención es de transformación en productos agrarios del anexo o de una actuación que dé como resultado un producto que no esté en el anexo. Hay diferentes tipos de porcentajes de ayuda, ¿vale? Queríamos también comentaros la ayuda FITE, que es para proyectos de investigación empresarial para fomentar la I+D en la provincia de Teruel. Estos son exclusivos de Teruel. Puede ser una colaboración entre empresas y organismos de investigación. También está pendiente de convocatoria. La convocatoria puede ser, en este caso, individual o en cooperación entre varias empresas y los organismos podrían participar solo en la modalidad de cooperación, ¿vale? Aquí es importante también el mantenimiento del empleo desde la solicitud hasta el fin del proyecto y tiene un efecto incentivador. No se tiene que iniciar las actividades antes de la solicitud, ¿vale? ¿Qué conceptos de gasto se subvencionan? Los típicos de un proyecto de I+D, costes de personal, las amortizaciones de los equipos que sean necesarios para el proyecto, los costes de subcontrataciones relacionadas con el proyecto, etc. Se podrá subcontratar hasta un 30%. ¿Qué tipo de incentivo es estas ayudas de FITE? Pues la subvención puede llegar hasta el 25% en desarrollo o 50% en investigación. Y se puede incrementar un 10% si hay una colaboración efectiva entre empresas donde una sea una pyme o entre empresas y varios organismos de investigación. El tercer bloque es relacionado con financiación para inversiones relacionadas con la innovación tecnológica. Aquí abarcan proyectos, son 2 tipologías de ayudas de CDT. En la primera se llama CDT-LIC, abarca proyectos de innovación tecnológica que son muy cercanos al mercado, que tienen incorporación de tecnologías emergentes. ¿Qué puedes presentar aquí? Tiene que incluirse en alguna de estas 3 actuaciones. Hola, sí, estoy en una vídeo, pero dime, que puedo poco. Una de las actuaciones es la incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como procesos de adaptación y mejora de tecnología a nuevos mercados. Otra es la aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos y la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, incluidos cambios significativos en técnicas o programas informáticos o equipos. El presupuesto mínimo financiable por proyecto es 175.000 euros y la duración máxima son 24 meses. El proyecto puede haberse iniciado con anterioridad, bueno, el proyecto no, la inversión puede haberse iniciado con anterioridad, pero no puede haberse ejecutado totalmente, ni puede estar en un avanzado estado de desarrollo. ¿Qué beneficiarios hay? Solamente las empresas. Se exige también el cumplimiento de la ley de morosidad y el cumplimiento del DNSH con una certificación por una entidad acreditada que se aportará antes de la firma del contrato con CDT. ¿Qué tipo de gastos son subvencionables? Activos nuevos fijos que supongan un salto tecnológico. Esto es importante, que la empresa tenga un salto tecnológico en sus activos, coste de personal, materiales, contrataciones, gastos generales, etc. La ayuda es bajo el régimen de minimis. Como hemos dicho, un máximo de 300.000 en 3 años, con una cobertura financiera de hasta el 85% del presupuesto financiable. Es una ayuda reembolsable a tipo de interés fijo con 1 año de carencia. La amortización es a 5 años o bien a 7 años. Dependiendo de qué tipo de amortización se exija, el interés será Euribor a 1 año más 0,5 en el caso de 5 años o 1 año más 1 en el caso de 7 años. Hay un tramo no reembolsable, que es lo importante de esa parte del préstamo. Hay una parte que no se devuelve, que es una subvención, que dependiendo de los fondos que al final se obtengan puede llegar a ser entre un 7 o un 10%. Y se anticipa el total de la cobertura financiera hasta el 50% sin garantías. No es compatible con ningún otro tipo de financiación pública o privada para el mismo proyecto o las mismas inversiones.
El CDT-ICA también es bastante similar al anterior en el sentido de que también tiene que potenciarse la innovación, mejorar la capacidad de la empresa, la innovación tecnológica, pero son sobre todo ayudas a la inversión inicial, creación de un nuevo establecimiento, ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, diversificación de la producción o transformación fundamental, o ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica que no tenga esa empresa, un nuevo CNAE, por ejemplo. El presupuesto mínimo financiable también son 175.000 y también la duración es hasta 24 meses. Aquí solamente entrarían las empresas pymes. En Aragón solo se aceptan las pymes y se excluiría todas las entidades que están en Zaragoza capital. Se exige el cumplimiento de plazos también de la ley de morosidad y el cumplimiento de DNSH, que igualmente al anterior tendrá que ser certificado en algún momento de la gestión. Gastos subvencionables, la adquisición de activos nuevos, fijos, que tengan una innovación tecnológica y que mejoren la capacidad productiva en la empresa o en el grupo, si pertenece al grupo. Se tiene en cuenta todo el grupo. Costes de inversión de los activos materiales como instalación, maquinarias e inmateriales. Tiene un efecto incentivador. En este caso, el CDT podrá requerir un acta notarial o bien hacer una visita presencial para dar fe de que no se han iniciado las inversiones. Ampliación de capacidad productiva sin que aporte innovación tecnológica no va a ser subvencionable aquí. También es incompatible con cualquier otra financiación y la ayuda es también una cobertura una financiación con un tramo no reembolsable. En la parte de préstamo es a interés fijo, incluyendo un año de carencia, con amortización de 9 años y el Euribor a 0,75. Y el tramo no reembolsable de la cobertura financiera, dependiendo de los fondos, podría llegar hasta el 25%. Igualmente también hay un anticipo del 50% de toda la financiación sin garantías. Vale, y el último bloque era el que, bueno, pues queríamos comentar muy por encima algunas otras ayudas que están de manera inminente se van a publicar o bien que ya están abiertas. No estaba inicialmente contemplado en el webinar, pero bueno, si os parece bien, voy muy por encima de ellas y si no, pues los dejamos en la presentación para que las podáis revisar. No sé si os parece bien, voy a seguir. Y si quieres, darles una pincelada. Exacto, una pincelada. Vale. Os queríamos hablar de Torres Quevedo y doctorados industriales. Ambas ayudas son para la contratación de personal, en un caso para doctores y en la otra para personal en formación, para personas que quieran hacer una tesis en la empresa. ¿Vale? La publicación es inminente, o sea, se publica ya dentro de poco. Entonces queríamos que lo tuvierais en cuenta, pues porque os puede interesar para subvencionar personal investigador que pueda realizar proyectos en vuestras empresas. Se subvenciona parte de su salario y seguridad social en caso de Torres Quevedo. Y en el caso del doctorado industrial, además se subvenciona parte del proyecto, su matrícula de las enseñanzas de doctorado y movilidad. Ambas tienen que tener efecto incentivador y las características de los investigadores os las hemos indicado también en las presentaciones. Cada una, pues la suya, porque son diferentes. ¿Vale? Luego está la convocatoria bueno, comentar también que las dos anteriores llevan un pago anticipado anual. ¿Vale? La Future Foods es una convocatoria que es nueva, surge de un partenariado europeo que está centrado en transformar la producción y consumo de alimentos europeos hacia sistemas más sostenibles. Los proyectos tienen que tener 3 socios de 3 países diferentes que están en un listado concreto en el programa. Os lo podríamos facilitar o hablar del tema más adelante. Y los que no estén inscritos en ese listado pues podrían participar, pero no recibirían financiación. Hay un límite de presentación de prepropuestas hasta el 15 de enero, por eso os los queríamos comentar, por si a alguien le interesa realizar un proyecto en el ámbito de sistemas alimentarios sostenibles resilientes o innovaciones en diseño, procesamiento y oferta de alimentos o elección de alimentos sostenibles de I+D, ¿vale? Que pudiera tener cabida con una participación internacional. Aquí sería en forma de subvención la ayuda. Y luego comentaros la ayuda de proyectos CDT de I+D. Aquí hablamos de proyectos de I+D individuales, de cooperación nacional, con diferentes empresas autónomas, en las cuales se desarrollen proyectos de I+D para la mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios. ¿Vale?
El tipo de incentivos es una ayuda parcialmente reembolsable con una parte de préstamo con un interés fijo igual al año, devolución en 10 o 15 años, incluyendo una carencia de 2 y 3 años. El tramo no reembolsable puede llegar hasta el 33% de la ayuda y hay un anticipo del 50%. ¿Vale? Y esta convocatoria está abierta todo el año para hacer proyectos de I+D y recibir subvención asociada. Y ya, ya está. Muchas gracias, María. Ha sido denso, Ha sido intenso. sí, muy, muy, muy intenso. No sé si tenemos dudas por parte de los asistentes, o igual necesitan tiempo para digerirlo. Sí, igual sí. La presentación entiendo que la facilitaréis, ¿no? Sí, facilitaremos la presentación en la Muy bien. Os lo La cita de enviaremos, la pero un poco. presentación está en nuestros correos también, por si queréis hacer alguna cuestión directamente y concreta sobre algo específico. Bueno, pues si no hay preguntas, sí que decir que a los socios del clúster que estamos a su disposición para ayudarles a presentar los proyectos, que os haremos llegar la presentación y que cualquier duda pues estamos a vuestra disposición. Gracias, María, gracias, A vosotros. Pablo. Nada, Pablo se ha desconectado, estoy yo. Nada, Vale. simplemente agradeceros el tiempo. Es verdad que era una presentación un poco densa. Quedaros sobre todo con la idea del PERTE de descarbonización, sobre todo porque nosotros ya estamos trabajando en los de la próxima convocatoria, aunque no esté convocada, por aquello de cumplir con los requisitos previos, ¿vale? Es un punto uno. Cae súper ventajoso porque no compites con nadie y por tanto, en cuanto lo acreditas, lo cobras, que es lo importante, sin intermediación, sin competición ni nada. Y el resto de ayudas ya es un poco a situación de cada potencial beneficiario. Ubicación, tipología de proyecto, tamaño de empresa, bueno, más por temática y demás. Un poco ese sería el gran resumen. Y nada, y que quedamos a vuestra disposición y tanto para los socios como para el clúster. De acuerdo. ¿Vale? Gracias, Pues nada, Pablo. muchísimas Gracias gracias a por Pues, vuestro todos por la tiempo venga, y asistencia. seguimos en contacto. Feliz Mira, puente. Pablo ha llegado para venga, despedir. igualmente, María Eugenia, que venga, hasta luego, Hasta hasta ahora. luego. Adiós, adiós, adiós.